Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron 10 leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, apiádate de nosotros. Él al verlos les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron sanos. Y uno de ellos, cuando vio que había quedado limpio, volvió glorificando a Dios a grandes voces, y se postró en tierra a los pies de Jesús, dándoles gracia. Y este era samaritano. Jesús dijo entonces: ¿No son 10 los curados? ¿Y los otros 9 dónde están? No ha habido quien volviese a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y dijo: levántate, vete, porque tu fe te ha salvado. Pueden sentarse. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Algunas palabritas sobre las lecturas de hoy, que como cada domingo la Iglesia nos alimenta con estas sabidurías espirituales, escritas ya hace muchos siglos, pero que tienen actualidad, vigencia hoy en día. Nuestro querido San Pablo nos habla hoy de la importancia de las promesas por encima de la ley, y cómo la ley solamente fue como una especie de dique de contención hasta que se cumplieran las promesas. Y la promesa por antonomasia, digamos la promesa principal, es la de nuestro Señor Jesucristo, sobre quien confluyen todas las santas escrituras. Todo el Antiguo Testamento viene a reducirse a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Lo que sigue después son las lecturas del Nuevo Testamento, no son más que una emanación de esa obra de encarnación. Es decir, Jesucristo es el centro, y allí tenemos nosotros que dirigir nuestras miradas y también nuestros anhelos, nuestras intenciones. Y bien, como saben ustedes, la Iglesia hoy nos propone, y de los últimos 4 domingos, este es el tercero en que la Iglesia nos pone a considerar los evangelios en lo que nuestro Señor Jesucristo elogia a los samaritanos. El primero es hace ya 4 semanas, el publicano y el fariseo. Después nos habla de el domingo pasado nos hablaba del buen samaritano. Hoy nos habla de uno que agradece, y precisamente no era del pueblo al cual estaba nuestro Señor destinado. De manera que, los digo solamente al pasar, debemos prestar atención porque la Iglesia nos hace estas reiteradas observaciones. Tal vez porque nosotros, considerándonos como el pueblo judío, receptor de las promesas, nos confiamos demasiado. Y es muy probable que vengan los cuervos y nos roben la comida, mientras que nosotros estamos atendiendo a la elección de Dios. En la Iglesia, hoy, nosotros podemos correr ese mismo riesgo, y particularmente en la tradición. Podemos dormirnos en que no, yo soy de los duros, soy tradicionalista de alta raigambre, vengo de años inmemoriales, si me pongo a estudiar no me acuerdo cuándo fui, soy tradicionalista. Pero cuidaos, otros pueden venir y robarnos el banquete, ¿no? Es decir que
Es importante, no es importante, aunque no deja de tener su importancia, cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Nuestro juicio no van a ser de cómo nacimos, ni cómo nos desarrollamos, cómo fue nuestra juventud, sino cómo estaremos en el momento de la muerte. San Alfonso nos dice, el árbol queda allí donde cae, y ese es el momento que nosotros tenemos que preparar, ¿no? ¿Cómo nos encontrará nuestro Señor al fin de nuestros días? Y bien, por eso entonces hoy la Iglesia nos pone a considerar este hecho de que atravesando nuestro Señor la Samaria y la Galilea, entra en una aldea y se presentan 10 leprosos. Como sabemos, la lepra en aquella época era una calamidad pública, a tal punto que los que eran contagiados y diagnosticados con esta enfermedad tenían que ser aislados y vivían en el desierto o en pequeños refugios que se hacían a tal condición, y allí algunos vivían solos, otros se iban con otros compañeros que tenían la misma enfermedad, pero no les estaba permitido estar en la sociedad, a tal punto que ellos tenían que llevar un distintivo, pero además de ese distintivo que los identificaba, cuando personas se acercaban a ellos, ellos estaban en la obligación de gritar desde muy lejos que eran impuros y que no se les deberían acercar los demás. Y es así que entonces, viniendo nuestro Señor a pasar por este lugar, habían 10 de estos que aparentemente harían una comunidad, y a lo lejos le gritan a nuestro Señor, ten misericordia de nosotros. Y nuestro Señor simple y llanamente le dice, id y mostraos a los sacerdotes. No le dijo, quedan sanos, solamente les manda que se vayan a mostrar a los sacerdotes. Y mientras van, se dan cuenta que han quedado limpios. Ya su lepra no hace parte de su cuerpo, se han limpiado en el camino y pues, claro, van a cumplir la orden que dice nuestro Señor, tienen que mostrarse a los sacerdotes, que era lo que les iban a dar a ellos, el certificado de que ya podían reintegrarse a su familia, ya podrían reintegrarse a la sociedad. Y aquí que entonces, cuando se dan cuenta de esto, hay solo uno que dice que estoy limpio. Y desobedeciendo la ley, la orden de nuestro Señor, en lugar de ir a mostrarse al sacerdote, pensó en sus adentros, debo agradecer a que me ha hecho este bien. Y se devolvió a grandes, dice el Evangelio, a grandes voces, dando gritos y alabanzas a Dios por el milagro que le había hecho. Y lo curioso es que nuestro Señor, que pocas veces se queja, salvo de algunas cosas del pueblo, de su incredulidad y de su dureza de corazón, dice, pero ¿no eran 10 los curados? Solo uno ha vuelto, y extranjero, samaritano, no pertenecía al pueblo. Solo uno ha vuelto a dar gracias a Dios. Por lo que comprendemos nosotros que nuestro Señor, de alguna manera, le gusta que nosotros reconozcamos que obra en nosotros, y lo único que podemos dar en contrapartida es el agradecimiento. Por lo que yo creo que es un deber nuestro, es una obligación nuestra, siempre ser agradecidos con Dios. Antes de extenderme más en lo del agradecimiento, veamos también lo que los santos padres consideran de la lepra. La lepra, desde antiguo, en el Nuevo Testamento, ha sido comparada con el pecado. Es como esa mancha, esa lacra que llevamos encima. Claro que no se ve como la lepra, que era una enfermedad de la piel, una enfermedad exterior. El pecado es en el alma, pero en comparación de los santos padres y de los autores más antiguos, es como la figura del pecado en el alma. Nosotros tal vez no logramos verlo, pero sí lo sentimos. Cuando obramos mal, sabemos que obramos mal.
Y cuando tenemos conciencia de que nuestra conducta no es conforme a lo que pide nuestro Señor, no tenemos tranquilidad, no tenemos esa paz que necesitamos. De ahí que muchas veces necesitamos el ruido para no escuchar nuestra conciencia. Y a veces, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no soportamos estar en silencio, estar en un lugar apacible donde no haya ruido, porque es como que nuestra conciencia nos contriña y nos dice, no puede tener la paz. Entonces, es como aquel que tenía esta enfermedad y que por lo tanto tenía que ser aislado de la sociedad, y mientras que se veía sus lacras, sus manchas blancuzcas en la piel, y en algunos casos purulentas y todo, pues para él era como una pesada carga que no le permitía la alegría, porque tenía una condición que lo aislaba de la sociedad. Hoy en día, cuando nosotros, por desgracia o por nuestros actos, vamos a las cárceles, qué pena tenemos no solamente los que están encerrados, sino también los que quedan en casa, por el aislamiento de un miembro de la familia, porque por una acción ha merecido la cárcel, ha merecido estar encerrado, estar aislado. Lo mismo podríamos decir cuando nos agarra una grave enfermedad y tenemos que estar ingresados en un hospital, en una sala de hospital, bien pintadita, bien decoradita, pero fría, tétrico de alguna manera. Sí, es un lugar que nos lleva, cuando vamos a los hospitales, por más lindo que sean, las clínicas y todo, es un lugar de tristeza, es un lugar de aislamiento, como de abandono. Y es lo que producía la lepra, y ese era el sentimiento que tenían los leprosos. Y los autores espirituales, de alguna manera, dicen que también nosotros los cristianos, cuando nos apartamos de Dios por el pecado, tendríamos que tener esos mismos sentimientos. Es muy probable que no lo veamos, que no lo sintamos tanto, porque no lo vemos, no es algo exterior, pero como ya decías unos minutitos antes, sí en la conciencia tenemos esa sensación de suciedad, una suciedad que nos aparta de alguna manera de la sociedad de los elegidos, de la sociedad de los que están en conformidad con la voluntad de Dios. El pecado nos aparta, y aunque estamos con ellos en el medio y queremos hacer y hacer ruido para que se crea, pero nuestra conciencia no tiene alegría, no es una verdadera alegría. A veces esta alegría de los pecadores es solamente ruido. Sus almas están acongojadas porque están atrapadas. Tienen una enfermedad mortal, una enfermedad que podríamos decir, como era la lepra en aquel tiempo, casi incurable. Solo algunos taumaturgos podían hacerlo porque no había una medicina que se desarrollara que fuera eficaz para acabar con esta enfermedad, solo cuando Dios quería. Y hoy en día nosotros con el pecado también somos lo mismo, con una gran diferencia, de que en aquel entonces estos 10 leprosos tuvieron la suerte de encontrarse de frente con nuestro Señor, con el gran milagrero, que muchos otros no tuvieron esa suerte. Y entonces ellos, allí en su tristeza y en su soledad, dijeron, Señor, Hijo de David, compadécete de nosotros. Y nuestro Señor los escuchó. Y la gran bondad de nuestro Señor, entonces, para con nosotros, haciendo el salto, es que ahora no necesitamos ir por un callejón, por una aldea y allí encontrarnos con el milagrero. Nuestro Señor ha querido dejarnos esa facultad entre nosotros. Y hoy diríamos, qué felicidad que tuvieron estos 10 leprosos de encontrarse con nuestro Señor. Y nos olvidamos que nosotros tenemos un privilegio más grande,
Dios está al lado nuestro y nos ha dejado este sacramento que puede hacer lo mismo que hizo nuestro Señor con estos leprosos. Pero ¿cuántas veces lo despreciamos nosotros? Lo tenemos ahí al lado y nos olvidamos de que nuestro Señor está allí esperando para decir, ve y muéstrate al sacerdote, ve y muéstrate a nuestro Señor, ve y muéstrate a mí. Está ahí para perdonarnos. Y entonces, para concluir y para no hacerlo largo, ¿cuán lerdos somos nosotros para agradecer a nuestro Señor por las facilidades que nos ha dado, las facilidades que ha puesto en nuestras manos, para hoy nosotros salir de las lepras que nos tienen atados, que nos tienen condenados, que nos tienen aislados, que son nuestros pecados? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos parado a considerar esta gracia tan extraordinaria del sacramento de la confesión, con el cual nosotros encontramos remedio seguro para la lepra del alma, que son los pecados, grandes y pequeños, no tengan tomado todo el cuerpo o solamente una parte, sea incipiente o sea ya una enfermedad crónica? Nuestro Señor está allí para perdonarnos con tanta facilidad como le dijo a estos leprosos. Y lo hace a través de sus ministros, que no tienen condiciones extraordinarias, solamente la elección de Dios. Y esa elección en favor de los pecadores. No fue por otra razón que nuestro Señor dejó este sacramento. Solo por bien de los pecadores, por bien de los enfermos, estos enfermos incurables. ¿Con qué se nos perdonarían los pecados? Y en esto tenían mucha razón los judíos, de escandalizarse y romper sus vestiduras cuando nuestro Señor decía, tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Este hombre blasfema. Y lo decían con mucha razón. Y hoy nuestro Señor ha dejado esa facultad entre nosotros. No se ha querido ir al cielo, al trono de su Padre, al trono de su gracia, sin dejarnos a nosotros este recurso. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos agradecido esto? ¿Cómo son nuestros agradecimientos? A veces ni siquiera nos tomamos el tiempo de una ejaculatoria para poder agradecer a Dios estas grandes maravillas que ha dejado entre nosotros. Y no solamente por ellos debemos agradecer. No solamente nos ha dejado esta cualidad o esta facultad, ha querido quedarse también con nosotros. ¿Y cuántas veces nosotros tampoco nos hemos tomado el tiempo necesario para agradecer su presencia real acá en el Santísimo Sacramento, donde está día y noche esperándonos? Y pasamos delante de las iglesias, delante de los templos, delante de los tabernáculos, y muchas veces en lugar de ir y honrar a nuestro Señor, lo que hacemos es ultrajarlo, porque entramos a los templos hoy en día en razón del modernismo y dice, no, nuestro Señor no está ahí, eso es una lamparita que está prendida. ¿Quién lo puede asegurar? No lo sabemos. Entramos a un templo, esté o no esté, debemos tener la reverencia necesaria, porque ha sido la casa de Dios, pero ¿quién nos asegura que no está presente? La misericordia de Dios es tan grande que nuestro Señor se ha sometido a los ultrajes más grandes por amor a nosotros. Y se ha querido quedar con nosotros. Sabía todas las cosas que iban a pasar, pero quiso quedarse con nosotros. Y muchas veces nosotros no le agradecemos, por el contrario, le ultrajamos. ¿Cuántas veces nuestro Señor decía, ven a mí, los que estáis agobiados y bajo el peso que yo os aliviaré? Y nosotros le pasamos por el lado y buscamos al brujo, buscamos al adivino, buscamos al que porque este sí me dice las cosas como son. Y nuestro corazón cada vez se acaba vaciando más, cada vez va quedando más vacío, porque no sabemos acercarnos allí al trono de la gracia, nuestro Señor. Debemos ser agradecidos. Piensen ustedes que nuestro Señor solo se quejó de que de los 10, solo uno vino a agradecer. Y entonces vamos a hacer que ese uno seamos nosotros.
Siempre agradecerle a nuestro Señor todas sus gracias, pero sobre todo el don de este sacramento de la penitencia. Es tan extraordinario, es tan sublime. Las cosas que no se podían hacer durante siglos. Los hombres desde el primer pecado, desde el pecado del primer hombre y hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, intentaron todas las formas posibles para desprenderse de sus pecados. Y no pudieron. Iban al templo, ofrecían sacrificios, hacían esto y todo esto, pero su conciencia quedaba cargada, su conciencia quedaba marchita, porque no tenían la certeza. Hasta que viene nuestro Señor y le dice, vete en paz, tus pecados te son perdonados. La primera vez que oyeron eso, los circunstantes se asombraron. ¿Pero quién es este que perdona los pecados? Y nuestro Señor lo hizo muchas veces. Acuérdense con el paralítico, que dijeron, ¿pero quién es este? Y entonces nuestro Señor dice, bueno, pero para que sepáis que el Hijo de Dios tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, ¿qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? A un paralítico de 38 años. Para que vean que el Hijo de Dios tiene ese poder, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre en el momento lo hizo. Es decir, nuestro Señor mostró que verdaderamente tenía ese poder y que podía dejar ese poder en manos de los hombres. Y nos lo ha dejado. Pero nosotros somos agradecidos por eso. Muchas veces mandamos a decir misa, pedimos novena, pedimos, ¿cómo se llaman las cosas que tocan en los aguinaldos para Navidad? Las posadas, y pedimos todas esas cosas. ¿Cuántas veces hemos mandado a decir una misa en acción de gracias por los beneficios recibidos? Muy poca gente manda a decir misa en acción de gracias. La mayoría de las misas son para pedir gracias, por supuesto, pero después nos olvidamos, cuando recibimos esta gracia, de agradecer. ¿Y qué es todo lo que tenemos que agradecer? Todo, porque no tenemos derecho a nada nosotros. Por nuestros pecados hemos perdido el derecho a todas las cosas, y todo lo que recibimos entonces son dones de Dios. Seamos agradecidos, aprendamos a agradecer, aprendamos a tener esa cortesía, diríamos así, para con Dios, de ser agradecido cada día, a cada instante. Tal vez sea más eficaz para nosotros agradecer a nuestro Señor que pedirle. Por eso muchas veces nosotros decimos, y viene la gente, pida usted, Padre, que está más cerca de Dios. Cuidado, no, el Padre puede ser que esté mucho más lejos, porque con un rebaloncito más pequeño se va más lejos, ¿no? Porque Dios a mí no me oye. Pero muchas veces Dios no nos oye porque dice, pues tantos favores que te he hecho y nunca te acuerdas de agradecerme nada. Aprendamos, cambiemos el método, vamos a ser más agradecidos y pidamos menos. Y vamos a ver cómo Dios nos va a llenar de bienes. Muchas veces nosotros recibimos más aún entre los humanos cuando damos que cuando pedimos. Uno tiene una persona a la que ni ariente ni pariente y de alguna manera le hace un favor, le hace un bien, y uno troca esta persona, que muchas veces es una persona amarga, una persona ácida, desagradable, con un solo bien que usted le haya hecho, un agradecimiento que usted le dé por una cosa mínima, y esta persona se troca en bien para uno, y se recibe mucho más de ella que usted pidiéndole. ¿Por qué no lo probamos con Dios? ¿Por qué no somos más agradecidos nosotros? Piensen ustedes que nuestro Señor pocas veces se quejó, pero aquí sí. No eran 10, y solo uno volvió, y este era extranjero. Nosotros somos los llamados, somos los hijos, estamos con nuestros nombres inscritos allí en el banquete, pero como les dije al principio, en algún descuido pueden venir los cuervos y llevarnos la presa, y entonces nos quedamos como el perico en la estaca, dicen los muchachos, ¿no? Seamos agradecidos, aprendamos a agradecer de una manera muy particular este gran don de la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, dejándonos el sacramento de la confesión. Esta gran obra de salud, donde no había cura en la tierra, en el mundo, para este mal que es el pecado, y Dios nuestro Señor los puso en nuestras manos.
De manera pues que aprovechemos las ocasiones, no lo dejemos para mañana y como los leprosos digamos, Señor, ten misericordia de mí. Digámoslo como el otro, cuando se le apareció uno solo, Señor, si quiere puede curarme. Y nuestro Señor, quiero, y ya con eso quedó sano. Así también podría ser nosotros con nuestras conciencias. A veces decimos, no, es que yo, la verdad que me da vergüenza decirle todas mis cosas al Padre y todo. El Padre no está allí para escuchar cosas bonitas. Es como nos decía un profesor, disculpen ustedes la comparación, ¿no? Me animaría a apagar el micrófono. Somos como el inodoro. En el confesionario no somos más que eso. Lo que vamos a recibir es esa miseria. Entonces no hay que tener miedo, no hay que tener vergüenza. Es a nuestro Señor a quien le tendríamos que tener vergüenza, pero ya lo hemos hecho y ya sabe lo que hemos hecho. Entonces, ¿por qué no ir con confianza y saber que allí vamos a quedar limpios? 2 segundos de vergüenza, de sonrojo y ya se acabó. Una vida nueva. ¿Cuántas personas, muchas veces que hemos tenido la ocasión en estas misiones, de recibir una persona en el confesionario y después no lo vemos más y en algún lugar nos encuentra, Padre, ¿cuánto le agradezco la vez que me escuchó en confesión? No sabe, mi vida cambió. De ahí para acá yo me he sentido liviano. Llevamos un peso encima, estamos intoxicados. Nuestra sangre está intoxicada por nuestros pecados. Y llevamos eso y a veces no queremos despojarnos de ellos y nuestro Señor está ahí ofreciéndonos el perdón. ¿Cuántas veces no se busca el sacerdote para ir allá al lecho del difunto? Bueno, no del difunto, pero de casi difunto. Y a ver lo que puede hacer. Y apriéteme la mano, sí, pobre difunto. Lo hemos dejado para muy tarde. Por eso San Ambrosio decía, yo no le niego el sacramento al que me lo pide a último momento, pero jamás le voy a prometer que va a llegar justificado. Lo decía San Ambrosio. De manera pues que también es una obra de caridad en que nosotros no esperemos a que nuestros enfermitos ya no puedan hablar. Llevémosles el sacerdote para que pueda resolver este problema, cuando todavía tiene juicio, cuando tiene sentido. Y no que vamos a los recursos últimos, cuando ya no se sabe si van a tener éxito. Así que, pues, no quería cansarlo, pero lamentablemente me pasé. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.